Shalom, shalom. Regresamos después de esta corte de conexión que hubo. Espero que se mantenga estable. Pero en esta parashá de Hanan nos dicen los sabios que no debemos mostrar favor ni siquiera apego a los dones y talentos o riquezas, etcétera, que puedan tener los miembros de estas naciones. Y mencionaba yo, por ejemplo, no dejarnos llevar por lo que puedan ostentar en ese sentido los árabes con sus riquezas en Dubái, sus vehículos, sus animales exóticos, etcétera, o también cuando la gente se deja llevar por algún tipo de cantante o de actores o actrices o todo este tipo de cosas que estas naciones a veces pueden tener que es muy llamativo. Entonces, no mostrar favor, los sabios lo describen en tres aspectos. Uno de ellos es este. Otro es que no les des regalos gratuitos. Y quiere decir que no le des algo sin ninguna razón, que al menos tiene que ser recíproco tu relación con ellos. Y el número tres es que no se le debe dar a nadie de estas naciones territorio para que se establezca dentro de Eretz Israel. Y la Gemara deriva que en base a estos versículos que estamos viendo aquí, es que está prohibida la venta de terreno, físicamente hablando, en la tierra de Israel a los no judíos. Y hace tiempo alguien mencionó, creo que estaban tratando de comprar, me pareció sumamente irónico porque un no judío, que posiblemente un creyente en Mesías, amigo de algunos hermanos o lo conocieron en internet, no lo sé, pero me habían comentado algunas personas que este varón estaba vendiendo lotes en la tierra de Israel, no sé si en el desierto o algo así, porque la escritura dice, huye al desierto. Entonces, estas personas me preguntaron si era correcto comprar un lote en el desierto y enviar el dinero y prepararse para cuando llegue el momento de huir al desierto. Y le dije, en primer lugar, está prohibido de acuerdo a la Torá venderle territorio a uno judío, y si esta persona no es judía, ¿cómo es que tiene posesión de lotes en la tierra de Israel? ¿Y quién les garantiza que sea el verdadero propietario y que la transacción está siendo correctamente, llevándose a cabo correctamente? Y, y son varias preguntas que empiezan a resultar en base a todo esto, pero esta paracha nos enseña en este capítulo 7 esos aspectos que la Torah simplemente nos dice que no sellarás con ellos pacto ni les concederás gracia. Y de no concederles gracia deriva todas estas tres aspectos que ya mencionamos. Y aparte de esto, continúa la Torah diciendo, no contraerás matrimonio con estas naciones, tu hija no darás para su hijo, y su hija no tomarás para tu hijo, porque él apartará a tu hijo para que se aleje de mí, y servirán a dioses ajenos, y entonces arderá la furia de Adonai en contra de ti y te destruirá rápidamente. Entonces aquí la Torah nos está diciendo ese aspecto de que prohíbe el matrimonio entre los miembros de la comunidad de Israel con ah, con otras naciones, en este caso principalmente las siete naciones. Y el Rabí Bagia dice aquí, capítulo 7 verso 3, y no contraerás matrimonio con ellos. Eso significa que aún después de haber hecho conversión alguna persona con un miembro de la comunidad judía, esto lo podemos también ver en el tratado Yevamot 76, ah, el cual nos dice que es inapropiado para la gente que no ha hecho conversión y
que con quien cuyo matrimonio en el sentido legal no existe en la halajá. Viendo que los cananitas eran culpables de más pecados que cualquier otra de las naciones, la Torá aplica más estrictos requerimientos para con los cananitas que casándose con prosélitos de otras naciones. Es lo que dice el rabí Bajia. Y a ver si lo puedo ilustrar un poco conectando esta pizarra aquí. En ese contexto vemos cómo el pueblo judío voy a quitar esta bocina. Cómo el pueblo judío puede reaccionar en base a todo lo que dicen los misbots en esta paracha. Entonces aquí voy a tratar de ilustrar que la Torá dice que no entregarás me lo vuelvo a leer, tu hijo, dice, no contrarás matrimonio con estas naciones, tu hija no darás para su hijo. Entonces es tu hija, no la entregarás a un no judío. Y viceversa, tu hijo no lo entregarás a una no judía. Y luego continúa diciendo la Torá, no tomarás para tu hijo, porque él apartará a tu hijo para que se aleje de mí. Y aquí Hasal interpreta que porque él, o sea, este no judío que se casó o que tú entregaste tu hija con un no judío, dice porque él, o sea, el padre de la criatura que lleguen a tener, si es un hijo, de acuerdo a lo que dice la Torá, porque él apartará a tu hijo para que se aleje de mí. O sea, el padre del niño que tenga con esta mujer judía va a apartar a tu nieto, tu hijo, de la Torá. Entonces es lo que dice Hasal respecto a este versículo. No permitas que tu hija se case con un no judío de estas naciones, porque él apartará a tu hijo, o sea, tu nieto, que el hijo de tu hija, de acuerdo a la halajá judía, la hija de un judío, su hijo que ella tenga o su hija, es miembro de la comunidad judía. Y este padre que es no judío va a apartarlos del camino de la Torá. Y en base a estos versículos, los sabios de Israel desligan que los hijos de mujer judía son miembros de la comunidad judía, mientras que si tu hijo se casa con una no judía, el matrimonio, voy a poner aquí matrimonio, es automáticamente inválido, de acuerdo a la halajá. Si no te casas bajo la jupa, no es válido. Pero si este varón judío se casa con una no judía bajo las leyes civiles de cualquier país o nación donde estén, ese matrimonio no es reconocido dentro de la ley judía, por lo cual se unieron y tienen hijos, pero los hijos de una mujer no judía no son reconocidos
como miembros de la comunidad judía. Entonces, qué complicado es que si tu hijo, que es judío, se casa con una no judía, los hijos automáticamente son no judíos. Y para poder ser miembros de la comunidad judía, tienen que hacer conversión. Es individual. De acuerdo a la halajá. Mientras que tu nieto, tu nieta, hija o hijo de tu hija, que se casó con un no judío, es judío con riesgo de ser desviado de su práctica de observancia de los mandamientos y que si llega a el padre tratar de apartarlo, tiene que hacer shuva, arrepentimiento, y si se alejó o transgredió, tal vez también tenga que hacer conversión. Cosa que hoy en día los de las naciones que venimos a observar la Torá y sabemos que somos parte de esta grande nación porque amamos la Torá, amamos al Elohim de Israel, al Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, halágicamente no somos judíos, no somos reconocidos como miembros de la comunidad y no creo que tengamos mucha ayuda. El Eterno pueda permitir que así sea, pero posiblemente hasta la venida de Mesías, él va junto con Eliyahu Hanabí establecer todo lo que tenga que ser ordenado dentro de la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel. Y los que no somos miembros de la comunidad judía, en ese contexto, para ser miembros de la comunidad también tendríamos que hacer conversión. Entonces, esto es lo que la Torá nos está enseñando en base a estos versículos. Dice, ¿por qué le apartará tu hijo para que se aleje de mí? Servirán a dioses ajenos, y entonces arderá la furia de Adonai en contra de ti y te destruirá rápido. Mas así habrán de hacer con estas naciones. Sus altares deben de destruir, sus estelas deben de quebrar, sus ídolos arbóreos deben de talar, sus imágenes talladas habrán de quemar en el fuego. Y me viene a la mente en algunos de estos aspectos, cuánta gente a veces que viaja, por decir, creo que he visto algunos en Washington, aquí en América, que está el obelisco famoso frente al Capitolio, y la gente va y se saca fotografías en esa abominable práctica pagana, que no es otra cosa sino la adoración al miembro masculino del ser humano. Entonces, ¿qué tarea tendría yo andar caminando ahí frente al Capitolio y que alguien me diga, vamos a sacarnos una foto ahí desde el obelisco? Que pues, no tengo nada que estar haciendo parado en ese lugar, ni tengo que sacarme foto en eso. ¿Cuánta gente va, por decir, a pueblos mágicos como en México? He visto amigos, familiares que viajan, por decir, a estos pueblos mágicos y ven iglesias arquitectónicamente muy elaboradas, algunas hasta con oro, o le llaman creo chapa de oro en la piedra tallada, en la madera tallada, y en realidad es algo asombroso cómo hicieron todo ese arte arquitectónico, pero qué trabajo, ¿qué asunto tendría yo que estarme metiendo ahí o sacarme una fotografía? La Torá está claramente diciendo, no debes de dejarte asombrar ni por la riqueza de Dubái, la perversión que tienen todas esas naciones y el desvío que tienen, ni los edificios arquitectónicos, ni todo esto debe de asombrarte. A ti lo que te debe de asombrar es tu servicio a nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, amar la venida de Mesías, que se establezca el reino mesiánico y que se ha quitado toda iglesia, toda práctica pagana, todo engaño, toda mentira de la tierra, y que ni aun nuestros labios van a mencionar los nombres de esas abominables idolatrías y prácticas que
que se hacen entre las naciones y que tal vez muchos de nosotros hacíamos o practicábamos sin saberlo. Pero al venir a la Torá, todo eso tiene que quedar donde pertenece. Y ya no somos parte de todas esas cosas. Antes, como dice el libro de los Efesios, seguíamos la corriente del mundo y éramos hijos de ira, al igual que los demás. Mas el Eterno en su misericordia nos sacó de esa práctica pagana. Y ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos en luz. Pues como tales, tenemos que apegarnos a la observancia de los misbots y no estar practicando lo que estas naciones practican aún hasta nuestros días. Entonces, lo que nos dice aquí acerca del eteo, gergeseo, amorreo, cananeo, fereceo, el heveo y el jebuseo, el Rambam, el Rabí Moshe ben Maimónides, dice que no solamente aplica a esas 7, sino que las restricciones aplica a todas las naciones porque todas transgreden. Otros sabios de Israel dicen que las restricciones aplican nada más a las 7 naciones y no a todas las demás. Y algunos otros dicen, pero las demás hacen lo mismo, porque si estas 7, la Torá no las prohíbe, pero las demás no aceptan los 7 preceptos entregados después del diluvio, que se le llaman los 7 preceptos a Noaj, y si las demás naciones tampoco observan los 7 preceptos, caen dentro del rango de práctica pagana o de no observancia de la Torá, al igual que estas 7 naciones. Entonces, eso es lo que los sabios de Israel nos dicen. No sé si alguien tenga algún comentario. Voy a dejar de compartir esto. Easy mode. Ok. Um, si alguien tiene algún comentario, ¿verdad? Estaba conectando otra cosa aquí en la computadora. Y algo que quería buscar, que quiero buscar, y le viene la pregunta acerca de estas naciones. Creo que en el libro en este Humash, tal vez venga en la parte final, viene como la tabla genealógica de los hijos de Noah y las naciones que se derivan de los hijos de Noah. Que por cierto, de acuerdo a la Torá, él no, aquí encontré, viene esta ilustración en el Humash de ArtScroll, en la página 47. Dice, descendientes de Noah, las 70 naciones, que sabemos que el pueblo de Israel viene de Shem, y de Ham viene Cush, Mizraim, que es Egipto, Put y Canaán. Y de los cananitas viene Sidón, los jebuseos, los amorreos, gergeseos, heveos, arquitas, sinitas, arbaditas, semareos y jamateos. También de Ham, pero no por el lado de Canaán, sino por el lado de Egipto, de Mizraim, viene Ludim, Anamim, Levavim, Naftujim, Patrushim, Casluhim y Kaftorim, y también los filisteos vienen de Casluhim. Y por el lado de Ham y de Cush viene Seba, Javila, Safta, Rama, Sapteja, Nimrod, Sheba y Dedan. Y de Jafet, por el lado de creo que es el aspecto caucasio, si no me equivoco,
vienen los de tez blanca, que son Gomer, muchos lo relacionan con Alemania, Germania, Gomer, Magog, que muchos dicen que es Moscú o los rusos, Madai, los persas, y Abán, los griegos, Tubal, Meshech, Tirás, Askenaz, Rifat, Togarma, que en una ocasión escuché al Muere Joe diciendo que de Togarma vienen todas las naciones que eran confederadas a la Unión Soviética anteriormente, eh, como Checoslovaquia y todas esas naciones que están ahí en la casa de Togarma. Entonces, básicamente, en este contexto, aunque lo que la Torá prescribe son los que son relacionados a Canaán, como jebuseos, amorreos, girgeseos, heveos, eh, cananitas, dice que son los peores, Rabí Bagia, en cuanto a sus prácticas, mas sin embargo, el Rambam dice que no solo aplica a las 7, sino aplica a todas las naciones en el mundo, y ahí el Rambam está aplicando estas restricciones con alemanes, rusos, griegos, Roma, todas estas naciones. Y um, solo quería verlo, es interesante ver cómo vienen las naciones, en este caso por parte de los hijos de Noah, y que debemos evitar dejarnos asombrar por los dones y talentos de todos ellos, no contraer matrimonio. Entendemos un poco cómo el pueblo judío tiene que vivir aislado en sus comunidades de las prácticas de todas estas naciones, y que cuando uno va a ciudades grandes como en el caso que yo he podido estar en Nueva York o aquí en mi misma ciudad donde radico, otras grandes ciudades como en Dallas o en Los Ángeles o en Atlanta, hay comunidades judías, y normalmente cuando uno viaja trata de hospedarse cerca de las áreas porque puedes ir a comer a, a esas comunidades, y cosa que se complica cuando uno viaja, por decir, a nuestros países de origen, como en México o en Latinoamérica, que posiblemente hay menos comunidades, o sea, que estén más cercanas para, en ese sentido, uh, acercarse a ellos, y que cuando uno se acerca a esas comunidades, también lo ven con recelo y diciendo, ¿y quién eres tú? ¿De qué comunidad eres? ¿Por qué traes kipa? ¿Por qué buscas libros? ¿Y por qué vienes a nuestros restaurantes? Todas estas preguntas que pueden hacernos, porque no es porque sean malas personas o discriminen, es porque la Torá se los está diciendo, y lo estamos viendo en estos versículos, que no tienes que mostrar favor, ni debes de envidiar las cosas de las naciones, y no puedes venderle territorio en la tierra de Israel, y no dejarás que tu hijo se case con una hija de las naciones, ni viceversa, y las consecuencias que vienen si esas cosas llegan a suceder, que los rabís mismos dicen, hoy en día gran cantidad de miembros de la comunidad judía están contrayendo matrimonio con personas que no son judías, y básicamente no lo hacen por rebeldía a la Torá, sino simplemente que crecieron sin ser lo suficientemente observantes, y cuando encuentran una persona que es agradable a su vista, o llegan a llevarse bien, o lo que sea la razón, llegan a contraer matrimonios, pero halágicamente las criaturas, si son un varón judío con una mujer no judía, los niños, las niñas no son reconocidos como miembros de la comunidad judía. Entonces, pueden hacer conversión, y seguramente va a ser más fácil para ellos lograr la conversión que para alguno de nosotros, que no podemos comprobar nuestros ancestros, nuestro linaje ancestral en ese contexto. Y vemos que la Torá es muy
muy clara al respecto y que en cuestión de nuestro mundo no nos ayuda mucho. No es porque tenga que ayudarnos la Torá, pero vemos que las circunstancias que rodea la vida de muchos de nosotros se complica en ese contexto, pero es la observancia de los misbots que hace que el pueblo judío viva aislado y tenga sus comercios, sus mikvaot, sus sinagogas, sus escuelas, sus lugares de vivienda o de residencia, y que cuando una familia de la comunidad judía va a cambiar de domicilio de una ciudad a otra ciudad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya tiene el empleo y ahora a buscar casa, y van a tener que buscar casa dentro del rango donde están las sinagogas para que puedan caminar durante los días de la semana o en Shabbat para poder tomar parte de los servicios. Y van a tener que contactar al rabino local de la sinagoga que ellos quieran asistir y decirles, vamos a mudarnos a esta ciudad y queremos ser parte de la comunidad, cuáles son los requerimientos, podrían considerarnos, y van a contactar a su rabino donde estaban antes, y de esta familia acaba de mudarse aquí, cuál es su conducta, su responsabilidad en cuanto a la observancia de los misbot, todas estas cosas que surgen con ello. Entonces, podemos ver y tratar de entender o tener una mirada muy por encima en cuanto yo solamente hablo de lo que es mi experiencia personal y de lo que conozco, que seguramente los rabís pueden ayudarnos a entender más la profundidad de todas estas halajot, de estos misbots, y en nuestro mundo no judío que nos apegamos a la Torá, vemos la responsabilidad que tenemos adelante de nosotros, que cuando yo hablo de no ser llaneros solitarios virtuales o conformarnos con conectarme con tal hermano o con tal hermana o con tal comunidad, ya es suficiente, o ya hice lo que es mi responsabilidad y ya me siento bien, es más que eso, es todo un sistema de logística y de responsabilidad, y que solos no lo vamos a lograr, que necesitamos unirnos y apoyarnos, y de esa manera el Eterno va a ir ayudándonos para poder cumplir con estos requerimientos. Hace días el Moré Rico posteó el que va a tener una conferencia, algunas de las comunidades que él conoce tal vez, de una hermana que se llama Teresa Bates, y ella, nunca había yo conocido a alguien que se sintiera atraído en responsabilidad de los misbots a preparar a las personas que fallecen, lavarles el cuerpo y darles la honra de vida al llevarlos a ser sepultados, y todos estos aspectos que son muy no comunes y que nuestras comunidades no conocemos. Y cuando estuvo la hermana Teresa aquí con nosotros, ella está siendo entrenada por un rabino en una comunidad judía para poder hacer ese trabajo. Y en algunos funerales, creo que al menos 3 funerales que me han pedido que oficie, me la he encontrado y voy a saludarla, y sonriendo me dice, I knew I was gonna see you here. Sabía que te iba a mirar aquí. Y, y de esa, me he sentido privilegiado de poder encontrarme con ella en esos lugares, porque sé que ella fue a ayudar a la familia y en este momento de dolor hacer lo propio conforme a la Torá, para que ese miembro de la comunidad pueda ser puesto el cuerpo en tierra de la manera correcta. Y para mí ha sido una manera de aprender mucho, teniendo amistad con ella. Y vino a nuestra congregación y grabamos un video de Zoom, que por cierto está en el canal de YouTube. Si alguien lo quiere ver, se llama Habura Kadisha, o la reunión santificada para apoyo a los aspectos funerales de algún miembro de la comunidad que partió. Y total que el More Rico puso esto, y yo puse un post de que ella había sido o ha sido grande bendición para nosotros, y jamás pensé que una, una hermana que es amiga o estudiante de este matrimonio del More Rico dijo, Edgar, ella
esta hermana está pasando por una enfermedad y he estado luchando contra ella, pero jamás pensé que ella fuera a comentarme. Y dijo, Edgar, ella me hizo mi túnica y ella me va a preparar para cuando yo tenga que partir. Y se me hizo un nudo en la garganta porque no es común escuchar a alguien que está preparándose para partir de aquí, que vayas con otro y le digas, hermano, estoy listo, este es mi cuerpo, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué túnica se me va a poner? ¿Cómo es el proceso? Y dijo esta hermana, Teresa está haciendo una obra maravillosa con mi esposo y conmigo, ayudándonos en todo este proceso. Cosas que uno no piensa que pueden llegar a nuestra familia o a nuestras comunidades, pero es parte de la vida de la observancia de los misbots, el tener una carnicería kosher, un peluquero kosher, un doctor o doctoras en el aspecto de brindarle los servicios a las mujeres de nuestra comunidad y a maestros de Torah, maestros de escuela, todos estos aspectos que nunca nos ponemos a pensar y que estando por mi cuenta, nada más conectándome a ver qué aprendo, quién puso qué, no me está ayudando mucho a ser responsable en cuanto a la Torah demanda de cada uno de nosotros. Entonces, en este capítulo 7 nos marca algunos de los aspectos de responsabilidad en cuanto a los matrimonios y lo que la Torah nos dice que no debemos de hacer. ¿Hay algún comentario al respecto de todo esto, hermanos? Los sabios también nos dicen que el nieto de tu hija, con un no judío, el niño es judío, pero en peligro de ser alejado, pero también puede mantenerse firme en la Torá y puede hacer conversión para ser reconocido oficialmente, mientras que el nieto de tu hijo con una mujer no judía no es oficialmente miembro de la comunidad y es un ger, es un extranjero, pero no es un pagano en ese contexto. En, en ese contexto, de acuerdo a la halajá, no hay generación posterior si esta criatura se llega a casar con alguien que no es judío, se está alejando de la Torá y de los mandamientos. Él mismo tiene que hacer conversión. Si su padre es judío y su madre no es judía, tiene que crecer en la Torá y tiene que hacer conversión y tratar de casarse con una mujer judía en este contexto para mantenerse dentro de la comunidad judía. Así es como lo ve la halajá. Pero el hijo de un varón no judío y una mujer judía es miembro de la comunidad, pero tiene que estar manteniéndose en aprendiendo la Torah, practicando la Torah con la ayuda de sus padres. Entonces, esto es viéndolo desde un aspecto que la persona no judía no practica, pero si practica como nosotros, que no somos judíos y practicamos, y se casa con una persona judía, debe de hacer conversión y de esa manera tener un estatus dentro del judaísmo correcto en ese contexto. Y lógico que muchos de ustedes van a preguntar, oiga hermano, y a a que si alguien hace conversión y le van a pedir el Beit Din, que son mínimo 3 rabinos que se organizaron para ayudar a esta persona a hacer su conversión. El miedo de muchas personas es que le vayan a pedir que renuncie a su fe en Yeshua, cosa que yo he oído que las personas les dicen que si, algunos ejemplos, que les pidieron que renunciaran a su fe, a la idolatría, a Jesús, que hoy en día nosotros sabemos que no es lo mismo que la iglesia católica o cristiana tenga fe en el ídolo que formaron, que se llama Jesús, que no es lo mismo al Jesús, o más bien dicho, al Yeshua histórico que nos narran los evangelios y que es una personalidad
100% judía, y que en ese tiempo que se escribieron los evangelios y que nos narran que vino Mesías a este mundo y que nació de gente judía, en este caso Miriam y Joseph, en ese tiempo, cronológicamente hablando, no existía el cristianismo, no existía testigos de Jehová, mormones y todas estas denominaciones. Entonces, pero cómo discutir o cómo hablar o cómo especificarle a un Beit Din y decirle, el Jesús que ustedes me van a preguntar no es el Yeshua en el cual yo reconozco que es un judío y que no es un ídolo, es una persona, es un rabí, es un maestro. La mente del Beit Din no lo va a entender. Ellos van a cortar con la tijera generalizadamente, diciendo, tú vienes de entre las 70 naciones, quieres ser parte de nosotros, y estos son los requerimientos. Y como ellos tienen el sartén en la mano, entonces escuché hace algunos meses una pareja de americanos, hermanos aquí en Estados Unidos, que querían hacer, creo que todavía están intentando, o no sé si ya lo lograrían, haciendo conversión. Pero cuando ellos se acercaron a un rabí que es amigo común de ellos y nuestro, el varón que estaba de esta pareja tratando de hacer conversión me lo platicó a mí. Dijo, Edgar, hablé con el rabí y le dije que si podía apoyarme formando un Beit Din para hacer mi conversión. Y, y le dije que yo no iba a renunciar a mi fe en Mesías. Y el rabí me dijo, no está en mí que te pregunten o no te pregunten. Ora al Eterno que no te hagan la pregunta que no quieres escuchar. Y tal vez el Eterno en su misericordia no les ponga a ellos en su mente que te hagan las preguntas que no quieres responder, sino que te pregunten otras cosas y pases el examen y te den tu carta de conversión. Pero este tipo de rabinos que tratan de ayudar a las personas a que nos apeguemos a los misbots, tratan de ayudar de alguna manera, pero está lejos de ellos el que las cosas se den como si fuera para nosotros en un mundo perfecto, todo puesto en una bandeja de plata en ese contexto. Y entonces es una situación complicada en este contexto. Ser miembro oficial de la comunidad no es fácil y hay muchas complicaciones. Y por otro lado, voy a terminar este comentario con este ejemplo que ayer compartía con la Quejilá. eh, Algo que me impactó y me hizo sentir bien de nuestro maestro Moré Joseph Good, que tiene 40 años estudiando el Beit HaMikdash y su círculo de amigos son rabinos muy conocidos en la tierra de Israel, en la santa ciudad de Jerusalén. Y cuando él narra sus experiencias, estuve en casa de Rabí fulano, he estado comiendo la, la, la ceremonia simbólica de Pesaj, o sea, celebrando Pesaj en casa de tal rabí, me invitó y me senté a su mesa con él y aprendí esto y esto. Y cuando él nos habla acerca de su relación con todas estas personalidades en el mundo halágico o rabínico, uno se queda escuchando todas sus experiencias. Y hace un 2, 3 meses, no recuerdo, uh, un rabí que es amigo de él también, que es reportero, le hizo una entrevista en un canal de televisión de Israel. Y, y cuando vi yo el video y la entrevista, le está preguntando este rabí, dice, ¿desde cuántos años nos conocemos? Y ya están platicando, no, pues ya desde tantos años somos amigos. Y, y el rabí, que se apellida Horowitz, le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y el Morello, sí, sí, por supuesto. Dice, ¿por qué no has hecho conversión? ¿Cuándo vas a hacer conversión? No sería difícil que toda la gente que te conoce, los rabinos que te conocen, no sería difícil preguntarles que si pueden hacer un grupo de un panel de jueces que puedan servir para testimonio de que tú hagas tu conversión al judaísmo. ¿Por qué no lo has hecho? Y el Morello, como es peculiar en su, cuando se pone a pensar, hace una pausa y está ahí en el video, y estaba yo viendo el video y escuchando, y dice él, de hecho,
no creo que sea necesario que yo lo haga, dice, porque ¿qué diferencia hay que hiciera conversión hoy en día? Dice, porque lo que tú haces, yo hago, lo que tú comes, yo como, lo que tú oras, yo oro, lo que tú estudias, yo estudio, y tu Elohim es mi Elohim. En realidad, no hay mucha diferencia hoy en día que yo hiciera conversión o que no la haga, porque lo que está tratando de decir el Morello Seguro está diciendo, soy observante de los misbots y tú eres observante de los misbots. Y, y concluyó él su respuesta diciendo, la única diferencia que habría entre tú y yo sería que el templo estuviera en funciones, que el templo fuera construido y lo que te diferenciaría a ti de mí hoy en día, si estuviera el templo, es que un judío ortodoxo puede entrar más adentro, en este caso del murete que se llama el Soreg. Un no judío no puede pasar esa línea, pero el Morello dice, yo me quedaría fuera del Soreg y tú entrarías adentro del Soreg hasta el atrio de Israel. Y si estuviera el templo en funciones, tal vez acercarme más al altar sería posible si hiciera conversión. Pero hoy en día, como no hay templo, ¿qué diferencia hace que haga conversión o no haga conversión? Y se me hizo una respuesta sumamente sabia, pero también llena de responsabilidad, porque para que uno pueda tener esa calma y poder hablar ese tipo de palabras, es que en realidad estás viviendo los misbots y caminas en los misbots, lo que la Torah nos está pidiendo. Y es algo que, al menos en el mundo no judío, que nos acercamos a la Torah, que yo conozco, con el que me rozo, es muy difícil. La gente batallamos mucho guardando las leyes alimenticias. Batallamos mucho en cuanto a nuestros difuntos y la manera en donde los sepultamos. Batallamos mucho en cuanto a materiales de estudio. Batallamos mucho en cuanto a ser ordenados en nuestra conducta, aún en cuanto a lo que, cómo nos conducimos en las redes sociales o nuestros servicios en los lugares de estudio, en las casas de estudio, los que tenemos el privilegio de tener un Sefer Torah, cómo nos conducimos en nuestras reuniones uh, de, de, servicios litúrgicos. Entonces, hay grande desorden en nuestras comunidades porque estamos aprendiendo, somos niños que vamos creciendo. Y cuando yo enfatizo eso, lo hago en el sentido de animarnos unos a otros a ser mejores y no conformarnos en el nivel de observancia que nos encontramos hoy en día cada una de las familias y aún dentro de las mismas congregaciones hay niveles de observancia de algunas familias que es más estricto que otros. Entonces sus trastes, sus cacerolas, sus utensilios en los que traen comida y lo que traen a la quejilá es de una manera comparable con otros que traen otras cosas y que a veces no podemos poner las mismas cosas en una mesa, porque algunos son lácteos y otras veces son carne y la gente se le dificulta ser guiada o educada porque tocas fibras muy sensibles en este caso, de las hermanas que cocinaron y su nivel de entendimiento o de observancia. En una ocasión alguien muy amablemente trajo unos tamales que no eran kosher y digo, traje esta comida para compartir. Y alguien muy sabio entre los hermanos me preguntó, disculpe, ¿de qué son? Y le digo, son de esto y esto y eso. Y luego vino la persona y me dijo, hermano, esta persona viene por primera vez, trajo esta comida, no la podemos poner. Y le dije, póngala en un lugar aparte y después hablamos acerca de ello, pero no lo hagan sentir mal respecto a lo que trajo. Y entonces resultan este tipo de circunstancias en medio de nuestras comunidades, que cómo vamos a lidiar con ellas. Son preguntas que tenemos que buscar responder. Y créanme, cada año que entra y cada año que sale es una responsabilidad porque viene el día de Yom Kippur y todas estas cosas y comenzamos a decir por los pecados que he transgredido involuntariamente porque hice esto, porque hice aquello y cosas que uno ni se imaginaba, dice, esto hice y no me di cuenta. Aconsejé erróneamente, o no estudié la Torah correctamente, o presté oído a estas cosas, hablé estas cosas. Entonces, es
es complicado, pero entre tanto que se dice hoy, dice el Salmo 95, debemos de apegarnos lo mejor posible a nuestra responsabilidad de observancia de los misbots. Voy a detenerme aquí.